la grabación. Comenzamos la grabación. Abro el chat por acá. Y deberían ver aquí el OneNote, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la tutorial número 9. Vas a ver ok, vamos a ver todas estas cosas aquí. De la tutorial 8 no hay nada que ver ahí, la verdad. O sea, como dije, se estaba preguntando sobre operaciones binarias, me parece que no hace falta, o eso creo, y si no, pues lo podemos hacer después de estos ejercicios. Porque ahí que hay ejercicios de simplificar expresiones algebraicas. Hay unos cuantos sobre determinar el valor de verdad. Déjenme abrir acá. Ok. Hay, o sea, estos de operaciones binarias no sé si desean repasar también. Y luego empieza algo así de propiedades de números reales, resolver estas expresiones algebraicas que me parece tonto, o sea, no me parece productivo. Y esto último tal vez deberíamos repasarlo si es que desean, porque sí puede ser un poco confuso tratar de resolver estos problemas. Pero bueno, entonces volviendo a lo que estamos planteando en este momento. Tutorial 9. Comienza así. Nos dan, bueno, los primeros 4 temas, dice. Sean X, Y, alfa y beta enteros, no cero, ninguno de ellos es cero. Y se conoce que Y divide a X, hay que demostrar que Y divide, ok, si no saben qué significa esa notación, esto significa Y divide a X, y esto dice Y divide a esta suma, y esta suma es alfa X más beta por Y. ¿Ok? Vamos a leer los otros. Me dice sea n igual a 1 por 2 por 3 hasta 2020, 2022. O sea, está multiplicando todos los naturales desde el 1 hasta el 2021. Y nos dice encuentre el último dígito de n. Y el último dice calificar como verdadero o falsa la siguiente proposición. Para todo x entero positivo, 0 es par, entonces 0 es múltiplo de x y 1 es primo o 2 no es primo. Ok, entonces aquí estamos hablando un poco de cosas, de divisibilidad, números primos, dígitos, cuadrados perfectos, números impares, etc. Entonces, bueno, ¿qué significa que un entero divida a otro? ¿No lo escribí? No, no lo escribí, lo escribí en otra clase. En otra clase sí hablamos de eso, de Yahoo. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, denme un par de números y, no sé, donde uno divida al otro. Por ejemplo, el 8 divide a quién? 8, 8
divide a 32. ¿Por qué? ¿Por qué 8 divide a 32? Porque, bueno, hay algunas definiciones, pero 32 dividido para 8, ¿cuánto es? Si sacamos mitad me queda 16. ¿No? Mitad de 8 es 4. La cuarta de 1 es 4 y la cuarta de 16. La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 16 es 4. Entonces me queda 4. Ok. Entonces, nosotros decimos sean X y Y números enteros. Y le pedimos a Y que no sea 0. Entonces diremos que Y divide a X, ¿ok? Sí y solo sí, bueno, sí y solo sí, porque es una definición. Sí y solo si X sobre Y es un número entero. Es decir, que esta fracción se convierte al final en un entero. Esa división me da un entero, pero que sea que X sobre Y sea entero, esto significa que, si lo reescribo, X sobre Y es igual a un entero K. Y esto es sí y solo sí. Y esto es sí solo sí. X se escribe como X por Y para algún K entero. Entonces, ¿qué significa esto? De cierta manera, estamos viendo que X tiene un factor, ¿okay? Uno de sus factores es Y. Como en el ejemplo anterior, 8 divide 32. Ejemplos, 8 divide a 32, pues 32 lo puedo escribir como 8 por 4. ¿Ok? ¿Qué más? Puedo decir, por ejemplo, menos 1 divide a 7, pues 7 es lo mismo que menos 1 por menos 7. Solo que normalmente no nos interesa hablar tanto de los divisores negativos, sino solamente hablar de los divisores positivos. ¿Ok? Por ejemplo, calculemos... ¿Qué tanto podemos desviarnos? Ok, no nos desviamos todavía. Ok, entonces, viendo el tema 1, nos dice, dados estos números enteros, se conoce que Y divide a X. Entonces, ¿qué significa eso? Utilizando la definición o lo que acabamos de ver, que X se puede escribir como K por Y. Entonces significa que, vamos a poner por acá el tema 1. Tema 1. Si Y divide a X, entonces Y divide a la combinación alfa X más beta por Y. ¿Y cómo demostramos eso? Entonces, como nos dice un sí tal cosa, entonces lo que vamos a suponer, suponemos el antecedente y tenemos que llegar al consecuente. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es el antecedente? Es que Y divide a X. Y nuevamente, ¿qué significa que Y divide a X? Como Y divide a X, existe un
entero tal que un entero tal que, ¿qué va a pasar? Que X lo puedo escribir como una multiplicación de K y Y. Y ahora yo tengo que demostrar que Y divide a esta cosa de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que mostrar que alfa X más beta Y lo puedo escribir como un producto de un entero que multiplica a Y. Entonces, vamos a escribir, observe que si nosotros consideramos alfa X más beta Y, ¿eso a qué es igual? Bueno, utilizando la hipótesis que X es igual a K por Y, me queda que alfa X más beta Y es igual a alfa que multiplica K por Y más beta por Y. Y esto se convierte en alfa K por Y más beta por Y. ¿Y ahora qué puedo hacer? Vamos a sacar factor común. Ok, el factor común en este caso es Y. ¿Y ahora qué he escrito? He escrito a este número como la multiplicación de Y por un entero. ¿Esto qué significa? Es decir, Y divide a esa combinación. ¿Ok? Y ahí terminó el ejercicio. Ahí terminó la demostración. ¿Preguntas? ¿Cómo fue el final? Pestañé un ratito y me perdí. A ver, ¿en qué parte? O sea, ya es a lo último, ya después de haberle sacado factor Aquí común. Ese sí, sacamos ahí, factor ahí. común. Entonces, ¿qué Ajá. significa esto? Digamos que esto está diciendo que yo puedo ver a alfa X más beta Y, lo estoy viendo como un M por Y, donde M es igual a alfa K más beta y es un entero. Es decir, estoy viendo a esta suma, a este término, como Y multiplicado por un entero. Y eso quiere decir que Y es un divisor o Y es un factor. Y divide a alfa X más beta Y. ¿Y ya está? Entendido. ¿Ok? Esa es una manera. Otra manera equivalente es estudiar, bueno, mira, yo tengo alfa X más beta Y dividido para Y. Eso se convierte en alfa de X sobre Y más beta de Y sobre Y. Entonces simplifica
Y me queda alfa X sobre Y más beta. Y este sujeto, por hipótesis, Y divide a X, entonces va a ser un entero y estamos aquí viendo que tenemos un entero. Pero no es un equivalente. Voy a hacerlo por aquí. Dejarlo como nubecita. A ver que eso es un entero. Y si la división es un entero, significa que Y divide a ese número. Ok. Entonces, no hay dudas. Vamos a ver el segundo tema. ¿Qué dice? El segundo tema. Ok, no todavía. Veamos el cuarto primero. Nos dice califique como verdadera o falsa la siguiente proposición. Para todo X entero positivo, 0 es par, entonces 0 es múltiplo de X y 1 es primo o 2 es primo. O 2 no es primo, perdón. Ajá. Entonces, tenemos que decir si una conjunción es verdadera o falsa, ¿verdad? Porque aquí el operador que está aquí en el medio es una conjunción. Entonces, hay que decir si es verdadero o falso. ¿Cuándo una conjunción es verdadera? ¿Se Cuando acuerdan? ambos son verdaderos. Son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos, así es. Y cuando es falso, bueno, el caso contrario. ¿Y cuándo es el caso contrario? Cuando una de las dos es falsa o ambas son falsas. Claro, al menos una de las dos, si al menos una de ellas es falsa, entonces toda la conjunción es falsa. Entonces vamos a ver este de aquí. Este término en la conjunción es otra operación, es una disyunción. Entonces, esta disyunción es verdadero o falso. ¿Qué es un número primo? Los que se dividen para sí mismos y para uno. Casi, esa es casi la definición, pero si vamos solamente por lo que dijiste, los primos son los que se dividen para sí mismos y para uno, pues todo número sería primo entonces, con esa definición. Porque sea, todos los números se solo- dividen para sí mismos y para uno. Pero o sea, solamente tiene que ser para esto y para ellos dos. Ok, esa es la palabra que faltaba. Que solamente pueden ser divididos para uno y para sí mismo. No sé si Luis creo que iba a decir algo, o lo mismo, iba a complementar. Bueno, no, así es. Un número es primo cuando solamente tiene como divisores el 1 y ellos mismos. Pero entonces, el 1 es primo. No. Debe ser más que uno. ¿Y por qué? ¿Por qué pedimos que el 1 no es primo? ¿Por qué tiene que ser mayor que 1? Porque los números primos empiezan del 2 hacia adelante y Ok, porque el 1 es la unidad. Y no se puede dividir para ningún otro número, solo para sí mismo. 1 no tiene dos divisores. ok, entonces una de las restricciones o definiciones que podemos poner es que los números primos son los que tienen solamente dos divisores, digamos, dos divisores positivos. ¿Ok? Pero, ¿por qué? ¿Por qué el 1 no lo consideramos como primo? ¿Qué hizo?
Entonces, hay una explicación, hay dos explicaciones. Una es la pragmática, que cuando uno empieza a leer acerca de números primos y todo eso, si pondría al 1 en la definición de número primo, pasarían algunos problemas, porque uno empezaría a decir, bueno, todo número primo excepto el 1, o todo número primo mayor que 1, todo número primo distinto de 1. Entonces, pragmáticamente uno dice, sabes que vamos a descartar el 1 como primo para dejar de estar escribiendo ese chiste de que todo número primo excepto el 1, ¿no? Pero hay una razón más bonita que tiene algo que ver con algo que hice hace unos días, pero no me acuerdo. Pero, por ejemplo, si ustedes consideran, lo hice aquí. No, estoy confundísimo con otra clase que estoy dando que tiene algo que ver con esto. Con unas ayudantías. Ok, pero, ok. Por ejemplo, si consideramos los divisores de 36, vamos a poner, ¿cuáles son los divisores de 36? Pues está el 1 y está el 36. Está el 2, está el 3, está el 4, está el 18, está el 12, está el 24, no lo divide, no, 24 no lo divide. Está el 6, obviamente. 6 por 6, 36, y creo que ahí se acabó. El 9 también. El 9 también, sí, muchas gracias. El 9 también. Y porque 9 por 4, 3 por 12, 18 por 2, y ahí se acabó. No sé si lo vieron, pero normalmente esa es la manera de buscarlos. Miras con quién te da multiplicado 36. 2 por 18 da 36, 3 por 12 te da 36, 4 por 9 te da 36 y 6 por 6 te da 36, y ya no hay nada más, se acabó. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama con los divisores de 36, hacemos un diagrama con los divisores de 36, de la siguiente forma. Voy a ponerle una flechita si un número divide al otro. Por ejemplo, el 1 divide al 2 y el 1 divide al 3. Si pongo aquí el 6, el 2 divide al 6 y el 3 divide al 6. Y el 3 divide al 9. Por otro lado, el 2 divide al 4. ¿Qué más? Luego tenemos 4 por 3 es 12. Y 6 divide a 12. 6 por 3 es 18. Y 12 por 3 es 36. Y 18 por 3 es 18 por 3 es 36. Entonces, supuestamente en relaciones de orden, ustedes tienen que hacer unos grafiquitos así, pero de lo que he visto no hay nada de eso. Pero bueno, una relación de orden es una relación que es antisimétrica, transitiva y reflexiva. Entonces, la relación de divisor, la relación de divisor, es decir, A divide a B en los enteros positivos, es una relación de orden. Una relación de orden. Y de hecho se llama una relación de orden parcial, porque hay números que no puedes comparar. Por ejemplo, el 6 no divide a 9 y el 9 no divide al 6. O sea, no puedes compararlos. No puedes decir 6 divide al 9 o 9 divide al 6. Una relación de orden que no es parcial, una relación de orden se llama total. Por ejemplo, la de los números reales. La relación usual de los reales es una relación de orden total, porque tú puedes coger dos números y decir, no, uno es menor que el otro, o son iguales, o el otro es mayor. Entonces siempre puedes hacer eso con los números reales. O una relación de orden que no es un orden total, también es la de los conjuntos. Los conjuntos ordenados por inclusión no son un orden total, porque hay conjuntos
que no son subconjuntos. Por ejemplo, si consideramos el conjunto A, o sea, A igual a 1, 3 y 5, y consideramos el conjunto B igual a 2, 3 y 4, A no es subconjunto de B, no es subconjunto de B, y B tampoco es subconjunto de A. Entonces se dice que no son compatibles, o sea, no son comparables, porque no todos los elementos de A están en B, y no todos los elementos de B están en A. Entonces, esta es una relación de orden parcial también. ¿Okay? Pero bueno, volviendo a los enteros positivos, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, hay ciertos números, ¿ok? Si yo quito el 1, si yo quito el 1 de aquí, hay ciertos números que no tienen nadie que sea divisor de ellos, nadie que los divida, solamente ellos mismos, ¿ok? O sea, el 1 estaría aquí, pero como el 1 es el que divide a todo el mundo, lo vamos a restringir. Entonces, estos elementos parece que son mínimos, pero no son mínimos. Se los llaman elementos minimales. En una relación de orden parcial se dice que es minimal cuando no hay nadie más pequeño que él. Entonces, los números, precisamente los números primos son los primales, los minimales de la relación de orden de divisor. Entonces, bueno, más o menos esa es la definición de un número primo, o por qué se pide un número primo así. Y esto tiene mucho que ver en el mundo del álgebra, que ya mismo lo vamos a comentar cuando pasemos de estos problemas y empecemos a resolver ecuaciones. Vamos a hablar de factores, de polinomios, y es una cosa interesante. El punto es que los números, la idea de primos, así de estos elementos primos o elementos minimales, también lo vamos a ver en la factorización. En la factorización nos interesa expresar en factores irreducibles para poder resolver ecuaciones. Ok, entonces avanzando. Entonces ya, claro, ¿por qué no pedimos que el 1 no sea un número primo? Porque primero complicaría los enunciados matemáticos y segundo, él divide a todo el mundo. Entonces no nos interesa. Nos interesa ver a alguien que no, o sea, es el elemento mínimo. Nos interesan los minimales. En fin. Todo esto para decir que el 1 es primo, eso es falso. Eso es falso. Y el 2 no es primo. ¿El 2 es primo o no es primo? Bueno, es el primer número primo, porque 2 lo divide 1, lo divide 2, y no tiene ningún otro divisor positivo. Entonces esto también es falso. Y la conjunción de dos cosas falsas es falso. Y en definitiva, entonces si tenemos la conjunción, es el único par primo. Sí, es el único par primo, porque cualquier otro número par es un divisor de 2. Es divisible para 2, perdón. Ok. Y entonces, bueno, como tenemos falso en una conjunción, pues toda esta proposición es falsa. Ok. Positivo por dedicación. ¿Qué rayos estás hablando? No. ¿Qué? No entiendo tampoco qué te refieres con eso. Nunca me había escuchado eso. ¿Qué mismo dice? Primero expliqué de dónde sale la definición de un número primo. O sea, si tú pudieses escribir todos los números en un diagrama como este, te vas a dar cuenta que si quitas el 1, hay elementos que no tienen nadie debajo de ellos. Esos elementos son los que llamamos números primos. Entonces,
Por ejemplo, ahora aquí está el 2, 3, por acá está el 4, por acá está el 5 porque no lo divide nadie más. Y por acá va a estar el 6, el 7 va a estar por aquí. Un ejemplo más bonito es considerar los divisores de 30. Si consideras los divisores de 30, vas a tener al 1, al 30, al 2 y al 15, al 3 y al 10, al 5 y al 6, y creo que ahí están todos, ¿no? Sí. Entonces, si vemos el diagrama de los divisores, se ve algo como esto. Aquí el 1 divide al 2, el 1 divide al 3, el 1 divide al 5. Y si multiplicas 2 por 5, es decir, si sigues las flechas, como digamos los vectores, en este caso las flechas te dicen multiplica por este número. 2 por 5 me da 10 y 5 por 3 me da 15. 2 por 3 es 6. 3 por 2 es 6. Y ahora 10 por 3 te da 30. 15 por 2 te da 30 y 6 por 5 te da 30. Entonces, en este caso, si fuera un cubo, si tuvieses 4 números primos como divisores, o sea, números primos, obtendrías un hipercubo. O sea, ya no se escapa porque tendrías 4 dimensiones, entonces no lo puedes graficar. Pero nuevamente, si quitas el 1, aquellos que no tienen nadie que los apunte son los números primos. Pero no se ve bonito así. Así que vamos a dar el 1. ¿Ok? Entonces, son todos los que, descontando el 1, solamente se dividen por 1 y por sí mismos. ¿Ok? Entonces, simplemente expliqué eso sobre los primos y, bueno, el 2 es el número primo, es el primer primo y es el único par. Y bueno, ajá. Entonces, esto de aquí es falso y como toda esta conjunción es falsa, me da, bueno, en realidad me dice que para todo x entero positivo, esto está diciendo para todo x, para todo x entero positivo, falso. Pero esto es falso. Porque es imposible que para todo x se cumpla algo falso. A menos que el conjunto que tengas aquí sea vacío. Esto solo es verdadero para todo x en A. Algo falso. Esto es cierto si, solo si A es vacío. Bueno, digamos que esto es verdad. Esto es verdadero. Sí y solo sí. A es el vacío. Ok. Ahora vamos al problema 2. El problema 2 te dice lo siguiente. Encuentre el último dígito de n igual a 1 por 2 por 3 por 4 hasta 2020 por 2021. ¿Hasta 2021? Ok, hasta 2021. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos el último dígito
de un número. No recuerdo bien cómo se llamaba el nombre de como esta propiedad de esta función, pero era n y el signo de exclamación, que es por tantas veces, y creo que ahí se encontraba el último dígito. Signo de exclamación. Ok. Lo que tú estás hablando se llama factorial. Esto de aquí. Ajá, eso, el factorial. Esto significa n por n menos 1 por n menos 2 hasta 3 por 2 por 1. Realmente se define de forma recursiva. 0 factorial se lo define como 1 y el factorial de n más 1 es igual a n por n factorial. Perdón, n más 1 por n factorial. ¿Qué significa esto? Que si tú tomas, por ejemplo, 5 factorial, eso es igual a 5 por 4 factorial. ¿Y quién es 4 factorial? Eso es, bueno, eso es lo mismo que 3 más 1, perdón, ¿qué es? Sí, es lo mismo que 3 más 1, entonces lo ves como 4 por 3 factorial. Y aquí esto es 5 por 4 por 3 por 2 factorial, y 2 factorial es 2 por 1 factorial, y 1 factorial es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por 0 factorial, y 0 factorial por definición es 1. Entonces me queda que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces esa es la definición recursiva. Y básicamente, lo que dice aquí, lo que nos están pidiendo, encuentra el último dígito. ¿No sería n más 1? Sí, es otra forma de escribirlo. O sea, yo lo escribí con n más 1, pero lo puedes ver así. Lo puedes ver así también. Como n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Es lo mismo. Solo que yo no sé restar, así que por eso uso el más 1. Ok, entonces sí, básicamente lo que nos están pidiendo es encontrar, nos están pidiendo encontrar el último dígito de 2021 factorial. ¿Ok? Se lee 2021 factorial, ¿no? No 2021 gritando. Es 2021 factorial. Ok. Sí, eso digamos que simplifica la notación, pero aún así la pregunta es, ¿cómo encontramos el último dígito de alguien? O mejor dicho, ¿qué significa que sea el último dígito? ¿Qué significan los dígitos? Por ejemplo, sí, sí es. Por ejemplo, ¿qué significa 3257? $3,257, si no se acuerdan, esto significa 3 por 1000 más 2 por 100 más 5 por 10 más 7. O en otras palabras, esto es lo mismo que 3 por 10 al cubo más 2 por 10 al cuadrado más 5 por 10 más 7. Entonces, dése cuenta que el último dígito de esto, ¿qué pasa si nosotros dividimos para 10 el número? Si dividimos para 10 el número y vemos cuál es el resto de esa división, todo esto se va, porque al dividirlo para 10 me da un número
me da un número entero. Entonces, del resto de la división es 7. Entonces, el último dígito es qué pasa si divides para 10. Así mismo, si quieres ver los dos últimos dígitos, es dividir para 100. Y ahí puedes ver los dos últimos dígitos. Entonces, en este caso, los dos últimos dígitos de este número son 57. Y si tú divides 3257 para 100, te queda 32 y el resto te queda 57, que son los dos últimos dígitos. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es qué pasa si nosotros dividimos 2021 factorial dividido para 10. Pero ahora esto es fácil, porque miren qué es lo que va a pasar. No sé, esto es 2021 por 2020. Y hasta 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y todo eso dividido para 10. Entonces, dense cuenta que el 10 lo puedo simplificar con 5 por 2. Y esto me dice que esto es un número entero. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que 10 divide a 2021 factorial. Pero hay un criterio de divisibilidad. Hay algunos. Pero ¿cuál es el criterio de divisibilidad para 10? Un número es divisible para 10 si qué, si termina en 0, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma cuestión, miren, si ustedes en lugar de 3257 tenemos 3250, entonces al escribirlo en notación, en la representación decimal, que por eso se llama representación decimal por 10, la base es 10, entonces tenemos esto, y esto significa que el resto de dividir para 10 me da 0. Es decir, la última cifra es 0, el último dígito es 0. Entonces, por eso, si termina en 0, es divisible para 10, porque el resto ya es un múltiplo de 10. Y por lo tanto, entonces, si 10 divide a 2021 factorial, bueno, como 10 divide a 2021 factorial, entonces, el último dígito de 2021 factorial es 0. ¿Qué otros criterios de divisibilidad hay? Por ejemplo, ¿cuándo un número es divisible para 2? No es par. Ok, obvio, esa es la definición. Pero ¿cuándo un número es divisible para 2? ¿Por qué dividí el 2021 para 10? Porque la división para 10 te dice cuál es el último dígito. Si tú ves el residuo al dividir para 10, ese es el último dígito. Ese es el dígito que te sobra. ¿Ok? Entonces, si yo digo 2021 para 10 y me queda un número entero, significa que 10 divide a 2021, o sea que el resto de esa división es 0. Y entonces el último dígito de ese número tiene que ser 0. Ok. Y aquí ya me dijeron en el chat, ¿cuándo un número es divisible para 2? Un número es divisible para 2. Veamos aquí criterios.
Divisibilidad. Divisibilidad. ¿Cuáles son los criterios o sea, algunos o los más famosos? Por ejemplo, no sé, n es divisible para 2. Para 2. Sí, y solo sí. Su último dígito es par. ¿Y por qué? Bueno, si nosotros expresamos n en la notación en la notación, o sea, en la forma decimal, vamos a tener, no sé, pues, aquí está el primer dígito por 10 a la, no sé, digamos que, en un ejemplo sencillo, que tenga 3 cifras. O sea, que n tenga 3 dígitos. Entonces tenemos d al 3, de 2, 10 al cuadrado, más de 1. Bueno, mentira, aquí serían 4 cifras. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que 10 al cubo, 10 al cuadrado y 10 son múltiplos de 2. Entonces, todo esto es un múltiplo de 2. Entonces, para que n sea múltiplo de 2, este último elemento también tiene que ser un múltiplo de 2. Y asimismo, si el último dígito, el dígito 0, el último dígito es un múltiplo de 2, entonces también n tiene que ser un múltiplo de 2, porque estoy sumando cosas que son múltiplos de 2. Entonces n tiene que ser múltiplo de 2. ¿Qué otro criterio? N es divisible para 5, así similar. Sí, y solo si n termina en 0 o 5. Y nuevamente la idea es igual. Miren, si n se escribe como d2 por 10 al cuadrado, más d1 por 10, más de 0. Entonces, mira que 10 es un múltiplo de 5. 10 también es un múltiplo de 5. Entonces, porque estoy sumando aquí múltiplos de 5. Entonces, si de 0 es 0, entonces me olvido de él y todos los demás son múltiplos de 5. Entonces, n es múltiplo de 5. Y ahora, si d0 es 5, mejor todavía, porque estoy sumando 3 cosas que son múltiplos de 5. Entonces, como todo eso es múltiplo de 5, n es un múltiplo de 5. Y esa es la idea en este caso. No, o sea, de esto de los últimos dígitos. ¿Por qué? Porque el 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 1 millón, siempre es un par. Claro, sí. O sea, básicamente eso es lo que vimos aquí, que estamos multiplicando por 10 y como... ¿y como qué? Claro, estamos multiplicando por 10, entonces de ley el último dígito tiene que ser 0. O sea, hay muchos múltiplos de 10 en realidad, porque está 10, está 100, está 2000, está 2020, 2010, 30, 50, 60. Hay muchísimos ceros. Hay muchísimos ceros. O sea, una pregunta más desafiante hubiese sido ¿cuántos ceros tiene al final 2021 factorial? Pero bueno, eso no fue la pregunta de hoy. ¿Qué otro criterio hay? N es divisible para 3, sí, y solo sí. La suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Y ya con este último criterio me callo. Vamos a hacer más problemas. Entonces, digamos que podemos escribir a D de esta forma.
Entonces, la suma de los dígitos, en este caso sería de 2 más de 1 más de 0. Entonces, si yo resto en ambos lados la suma de los dígitos, voy a tener aquí de 2 100 veces, va a escribir así, 100 veces de 2 más 10 veces de 1 más de 0, menos de 0, menos de 1, menos de 2. Y ahora, si yo veo 100 de 2 menos de 2 me da 99 de 2, más 10 de 1 menos 1 de 1 son 9 de 1, y de 0 menos de 0 se hace 0. Entonces, vean que esto de aquí es un múltiplo de 3 porque es un múltiplo de 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces, si yo veo a n como este 99 de 2 más 9 de 1 más la suma de sus dígitos, entonces, si esto es un múltiplo de 3, entonces estoy sumando múltiplos de 3 y la suma de múltiplos de 3 sigue siendo un múltiplo de 3. Entonces n es múltiplo de 3. Y si n es múltiplo de 3, entonces la suma tiene que ser también un múltiplo de 3. Y por un argumento similar se ve que si la suma de los dígitos es un múltiplo de 9, entonces el número tiene que ser también múltiplo de 9. Por la misma cuenta, ¿no? Porque todo esto es un múltiplo de 9. En particular, un múltiplo de 3. Entonces, la suma de múltiplos de 3 y la suma de múltiplos de 9 va a seguir siendo un múltiplo de 3 o de 9, dependiendo de que estemos viendo. Y, ajá, entonces, bueno, más o menos por eso es que sirven estos criterios de divisibilidad, y hay muchos más, pero solo, bueno, para mencionar unos cuantos. Y ahora, por último, nos dice, dados dos enteros impares, nos dice que demostremos que la suma de los cuadrados no puede ser un cuadrado perfecto. Este es un poco más elaborado de resolver. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlo despacio. Analizarlo despacio. ¿Qué es lo que nos dice? Sean A y B impares. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado no es un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir que no es un cuadrado perfecto?
¿Cuáles son cuadrados perfectos? ¿Qué números son cuadrados perfectos? Un cuadrado perfecto sería el 4, el Ok. 9. 4, 9, 16, 25, 36, 7 por 7, 49, 64, 81, 100. O sea, son cuadrados perfectos los que se escriben como un entero elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa que no sea un cuadrado perfecto? Que no puedo escribirlo como un entero elevado al cuadrado. Sí, básicamente que no tiene una raíz cuadrada entera. Que la raíz cuadrada no es un número entero. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es 4. La raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42, 95, etc. Entonces, cuando la raíz es un número entero, decimos que es un cuadrado perfecto. Caso contrario, no es un cuadrado perfecto. Es decir, es un cuadrado perfecto. Significa que su raíz es entero. Bueno, raíz cuadrada. Ok, entonces, ¿qué pasa con estos números? Si yo tomo un número impar y lo elevo al cuadrado, ¿qué me queda? Un número impar, ¿verdad? O sea, un número impar elevado al cuadrado, o sea, la multiplicación en realidad, en general, la multiplicación de dos números impares sigue siendo un número impar. Ejemplo, si multiplico 3 por 7 me da 21 y sigue siendo un número impar. Es imposible que la multiplicación de dos impares me dé un número par. Lo pueden demostrar si quieren, no lo vamos a hacer. ¿Ok? Pero entonces, estoy diciendo aquí que esto es un impar y esto también es un impar. Entonces, si yo sumo dos impares, ¿qué me va a dar? Un número par. Un número par. Entonces, eso significa que a al cuadrado más b al cuadrado es par. Y no solo es par, bueno, sí, es par. Entonces, por ejemplo, no sé, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, eso es 9 más 25. Y eso me queda 29, 34. ¿34? Sí, 34. De 3 es, de 2 es 1 y de 14 es 7. No, Alberto. No sé. Ok, no, sí. Es un número par. Siempre te queda un número par. Ok, a lo que voy. Es que ese número no es un cuadrado perfecto, ¿verdad? 34 no es un cuadrado perfecto. Porque el cuadrado perfecto más cercano es 36 y el otro es 25. Entonces no es un cuadrado perfecto. Pero supongamos, o sea, lo que vamos a hacerlo por contradicción, porque no hay otro camino. O bueno, tal vez. Pero digamos que las herramientas hasta ahora que solo hemos visto es por contradicción. Entonces, supongamos
que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Es decir, que a al cuadrado más b al cuadrado es un cuadrado perfecto. Entonces, observen que como este número es par, c al cuadrado, ¿qué tiene que ser? Un número par, ¿verdad? Si a al cuadrado más b al cuadrado es par y eso es igual a c al cuadrado, pues c al cuadrado tiene que ser par. Pero si c al cuadrado es par, entonces c puede ser impar. Entonces c al cuadrado es par. Y así, al elevar un número al cuadrado y me da par, entonces el número con el que empecé tiene que ser par. Porque es imposible, porque ya hablamos que la multiplicación de dos pares, perdón, la multiplicación de dos impares me va a dar un número par. Y la multiplicación de dos pares te da par. Entonces, si yo elevo un número al cuadrado y me da par, tuve que empezar con un número par. Entonces, si c al cuadrado es par, así c es par. Ok. Entonces, si c es par y c al cuadrado es par, lo que estoy diciendo es que c al cuadrado es divisible para 4. Entonces, o así. Por lo que c al cuadrado es divisible para 4. Ok, y ahora, finalmente, el gran final es que si vemos a más b al cuadrado, note que esto de aquí también es múltiplo de 4. También es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque estoy tomando a más b es un par, porque la suma de impares es par, y al elevar a un cuadrado un par, un número que es divisible para 2, se vuelve indivisible para 4. Pero a más b al cuadrado es igual a, usando el trinomio cuadrado perfecto, el binomio, eso me queda a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Pero a al cuadrado más b al cuadrado es c al cuadrado. Y entonces lo que estoy diciendo es que ¿esto qué significa? Estoy diciendo que 2ab es igual a más b al cuadrado menos c al cuadrado. Y esto está diciendo que a por b es igual a más b al cuadrado menos c al cuadrado dividido para 2. Ok, aquí solamente despeje. Ok, ¿qué significa esto? Miren que este número es múltiplo de 4. Múltiplo de 4. Y este número acá también es múltiplo de 4. Entonces, como estoy haciendo la resta de múltiplos de 4, es un múltiplo de 4, y al dividirlo para 2, se convierte en un múltiplo al menos de 2. Entonces, esto me está diciendo, esto dice que A por B es múltiplo de 2. Porque si tengo un múltiplo de 4, lo divido para 2, puedo asegurar que A por B es múltiplo de 2. Múltiplo de 2. Ok, entonces, si A por B es múltiplo de 2, ¿eso qué es? ¿Eso es posible?
Porque nosotros, ¿por dónde empezamos? Empezamos que A y B son impares. Entonces, si si multiplicamos dos impares y me da un múltiplo de 2, estoy diciendo que la multiplicación de dos impares me da un par. ¿Y eso qué es? Eso es una contradicción, ¿verdad? Porque es imposible, pero esto es imposible, ya que A por B es que es impar. A por B es impar. La multiplicación de impares es impar. ¿Alguna pregunta? Cuadrito. Sí, ahí se acabó. Entonces, por lo tanto, A al cuadrado más B al cuadrado es que no es un cuadrado perfecto. Y ahí sí acabó. Entonces, digamos que este problema estaba muy complicado, digamos, no sé, porque hay muchas cosas que pensar y decir. Y voy a ver si hay alguna otra forma más. Estaba muy tedioso, sí, tal vez. O sea, cuando uno no está familiarizado con este lenguaje de teoría de números, se va a embarrar un poquito las manos. Tomar algo así en una prueba, no sé, pero tal vez en un taller para que los pongan a todos a pensar, puede ser que les pongan algo así. Qué micro. No, o sea, realmente, eh, hasta en mi carrera la teoría de números no se toma muy en serio. Eh, o sea, hay muy poquita teoría de números. Y es una de las ramas más, o sea, fue la que desarrolló el conocimiento matemático. Si no hubiese habido teoría de números, si no hubiera habido Fermat, si no hubiera habido eh, si no hubiese habido Euclides, si no hubiese estado Diofanto, todas estas cosas, la vida hubiera sido distinta. La matemática no se hubiera desarrollado. Si no se hubiese desarrollado la matemática, pues no tendríamos nada hoy. O se hubiese desarrollado de otra forma. Pero alguien tuvo que empezarlo. Y la teoría de números me parece muy bonita. No sé nada, la verdad. Desconozco. Lo máximo que sé son estas cosas. No digas todo. Sí, básicamente. O sea, está en todos lados. Incluso cuando creen que no, pues ahí está también. Bueno, entonces aquí terminan los 4 problemas que para mí me parecían bonitos. El resto de problemas me parecen los típicos problemas de siempre, que no aportan mucho. Pero, ok, vamos a seguir revisando. A ver, el 10. ¿El 10 de cuál? De la tutoría 9.
Ese también tiene algo que ver con proporciones, así que bueno, pues, ya que estamos en esos. La 6B. 6B. ¿Cuál es la 6B? ¿De qué tutoría? Cuando me dan un ejercicio, díganme la tutoría, porque saben que hay como 100, entonces no. La B de la 6, tutorial 9. Pero solo no me sale un 6. No me sale 6B. Ha de ser de la B de la 8, ok. Ok, ya lo estoy buscando aquí. Se conoce que... Ah, eso es regla de 3. Ayer hicimos regla de 3. Entonces, te pido perdón. Te voy a mandar a ver el video de ayer. Y si tienes preguntas, pues ahí nos puedes escribir, ¿ya? Perdón. Pero para economizar el tiempo. O mejor dicho, para aprovechar el tiempo. Ok. El 4 de la teoría 8. Hay tanto que hacer. No, a ver, después de esto ya tenemos que pasar a polinomios. Ok. Así que, bueno, vamos a revisar este que me dijeron. 10. Las hojas de formato 4. Esto me parece súper interesante. Lo pueden ver en un video de Numberphile, de hecho. ¿De qué se trata esto? Las hojas de formato A3 tienen una propiedad. Si tú doblas, por ejemplo, si tú tienes una hoja A4, si tienes una hoja A4, uy, qué bruto, pues el fondo no, me desaparece. Voy a dejar de compartir. Y voy a dejar de usar el Picture 4. También desaparece. Yo en primaria, no, perdón, en segundo año de secundaria había un proyector y la profesora, uy, no, qué desorden, perdón. Y nada, pues la profesora dijo, ok, imagínense que no está esto en la pizarra y estaba proyectándose encima de la hoja que estaba tapando y fue tan chistoso. Y bueno, en fin, entonces si ustedes toman una hoja A4 y la doblan por la mitad, ustedes obtienen un formato que si van a una tienda les dicen A5. Esto es A5. Un A5 forma dos hojas de A4. O sea, si tienen una A4, estas son dos hojas. A5 son dos A4. Perdón, dos A4, perdón, un A4 son dos A5. Y así, si ustedes van y cogen dos hojas A4 y las pegan y buscan, creo que por aquí tengo uno. Rayos. Después lo busco. Bueno, 2A4 forman una que se llama A3. Y luego si juntas 2A3, tienes un A2 y 2 de A2, tienes un A1. ¿Ok? Y tienen la misma proporción. O sea que si tú ves la hoja 4, bueno, veámosle, la hoja A4 tiene este ancho y este alto, o mejor, este largo y esta altura. Pues si tú lo comparas con una A5, tiene este largo y este ancho, tienen la misma proporcionalidad que la hoja 4. Y se ven, ¿no? Como que tienen la misma forma. O sea, tienen distinto tamaño, pero tienen la misma forma. Tienen la misma forma, o sea, tienen la misma proporción. Entonces, debería el proceso Spotlight, pero ok, vamos a tratar a hablar con el filtro. Entonces, eso es lo que explica este problema del comportamiento del tamaño de papel internacional. Porque hay el tamaño de papel carta y el gringo, y entonces como que esos son feos. Los gringos inventan medidas extrañas. Pero bueno. Entonces, lo que pregunta es, ¿cuál debe ser la proporción? O sea,
si tomábamos la de A, ¿verdad? Si esta la llamamos, esta de aquí es igual a esta de acá, y, perdón, si esta proporción, digamos, de A es a B, como este de aquí, como este de aquí, en realidad sería, la de A4 sería este tamaño, más pequeño que la A3. Sería B, y este B, o sea, este es el B, porque si se dan cuenta, este lado de aquí es el que se convierte en el ancho de acá. Esto sería B, y ahora este de aquí pues sería C. Entonces la pregunta, si A es a B como B es a C, la pregunta es, ¿cuál es esta proporción? ¿Cuál es esa proporción? ¿Ok? Entonces, se lo voy a dejar planteado nada más para que ustedes lo refieran porque hay tiempo que hacer. La respuesta es raíz de 2. La respuesta es raíz de 2. O sea, esa proporción tiene que ser raíz de 2. Y entonces, si ustedes cogen una hoja 4 y dividen el largo, el ancho, eso tiene que darles raíz de 2. Ok, suficiente. Vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta a eso? Ok, entonces, a ver, tutoría 10. Muy bien. Ahora, ¿de qué se tratan las ecuaciones? Porque básicamente en la tutoría 10 hablamos de ecuaciones. Ecuaciones, ¿y qué más? Valor absoluto y ecuaciones. Sí, ecuaciones básicamente. Ok, entonces, y nos centramos básicamente en ecuaciones polinomiales el día de hoy. Entonces, así como nosotros podemos factorizar los números, como por ejemplo el 36, vimos que eso es 6 por 6, y 6 es lo mismo que 2 por 3. Entonces 36 lo podemos ver como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces, de la misma forma, los polinomios los podemos expresar en factores. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1, ese es el trinomio cuadrado perfecto, el primer polinomio que aprendemos siempre, lo podemos escribir como x más 1 por x más 1. ¿Ok? Y, ok, ya es muy bonito, sí, o sea, podemos factorizar los polinomios, igual que podemos factorizar los enteros. Pero ¿para qué sirve eso? Ok, normalmente vamos a tener un polinomio igualado a 0. Entonces nos dicen resolver la ecuación. Entonces, si nos dicen, no sé, un objeto espantoso, no sé, x a la 7 menos 3x a la cuarta más x al cubo igual a 0. Entonces, resolver eso va a ser difícil. O sea, incluso hasta, no sé, no podrás tantear, o tal vez sí puedes tantear aquí una solución. Hay una solución obvia aquí, pero el punto es que no siempre vas a tener soluciones obvias. Entonces, la factorización, lo que te ayuda, por ejemplo, vamos a olvidarnos de este ejemplo, vamos a poner uno más bonito. Si nosotros tenemos x menos 5x más 4, pero x al cuadrado menos 5x más 4 igualado a 0. ¿Cómo resolvemos eso? Sin usar la fórmula cuadrática, claro. ¿Cómo resolvemos eso? Factorizamos, ¿verdad? Esto nos queda x
menos 4, x menos 1 igualado a 0. Y ahora que ya tengo en factores más sencillos, ahora que lo tengo en factores más sencillos, pues es más sencillo resolver por separado que esto sea 0 o que esto sea 0. Y así mismo, si yo tengo una expresión, la factorizo, me quedan, no sé, 7 factores lineales, entonces cada uno de ellos lo igualo a 0 y resuelvo. Y aquí básicamente me dice x igual a 0 y aquí me dice x igual a 1. Entonces, dense cuenta que los factores de un polinomio, si yo tengo un polinomio, entonces otro polinomio lo va a dividir, o en este caso, un polinomio de esta forma lo divide, si al evaluarlo te da 0. Es decir, x menos 4 divide a x al cuadrado menos 5x más 4. ¿Por qué? Al polinomio, digámosle este, p de x igual a eso. ¿Por qué? Si evaluamos p en 4, es decir, en x en menos a, evaluamos aquí en a y nos da 0. O sea, cuando factorizamos un polinomio, estamos viendo cuándo el polinomio se anula, cuándo el polinomio se hace 0. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que nos importa encontrar? Nos importa encontrar las soluciones. Entonces, con eso, pues, vamos a ver un ejemplo por aquí. Ok, vamos a ver el ejemplo que me pasaron. A ver, tenemos la siguiente ecuación. Nos dicen resolver u a la 4 más 4u al cubo más 4, ok, más 4u menos 4u al cuadrado menos 5 igual a 0. Ok, bien resolver. Entonces, para resolver esto de aquí, tenemos que buscar cuáles son los valores de u que hacen 0 esa ecuación. Y si reescribo esto, voy a escribirlo mejor. Va a cambiarle el orden y voy a poner aquí menos 4u al cuadrado más 4u. ¿Ok? Entonces, si me dicen resolver esta ecuación es una ecuación polinómica de grado 4, no hay una fórmula cuarta, bueno, sí hay una fórmula para polinomios de grado 3 y 4, pero es horrible, no nos sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar este polinomio. Entonces, hay muchas maneras de factorizar un polinomio. Está la división sintética y está la división tradicional, la división larga, que se le dice. Yo no sé hacer división sintética. Me confundo. Así que hago la división de polinomios. Entonces, si no saben hacer división de polinomios, pues hacen ustedes división sintética y se olvidan de lo que hago y ponen encima en su cuaderno lo que saben hacer. ¿Ok? Algunos se llaman Ruffini, creo que la división sintética. Pero en fin, entonces, lo que me doy cuenta, ¿verdad? O mejor dicho, cuando uno empieza a buscar por quién debe dividir, ¿ok? Uno tiene que buscar los factores del término independiente. ¿Por qué?
Porque miren que cuando tú factorizas, digamos que esto lo factorizas en R1, U menos R2, U menos R3 y U menos R4. Entonces, cuando tú factorizas esto de esta forma, mira que el término independiente es la multiplicación de todas las raíces. Entonces, si hay al menos una raíz entera, esa raíz tiene que ser un divisor de menos 5. ¿Ok? Porque si no es un divisor de menos 5, entonces es imposible que te salga menos 5. Vector, ¿verdad? Esto es un montón de números que multiplicados son menos 5. Entonces, menos 5 es, perdón, uno de ellos es un divisor de menos 5. Por eso, cuando empezamos a hacer eso, pues, o cuando empezamos a hacer, vemos qué números hacer la división. ¿Para qué números hacer la división? Buscamos los divisores. Divisores de menos 5. ¿Y cuáles son los divisores de menos 5? Pues está el 1, el 5, el menos 1 y el menos 5. Ok, entonces con esos 4 números tenemos que buscar cuáles de ellos son raíces de esta ecuación. Entonces, al ojo, no podemos ver que U igual a 1 es una raíz, es una solución. ¿Y cómo justificamos que es una solución? Bueno, pues reemplazamos la ecuación, voy a hacerla otra vez por acá. Ahí está, perfecto. Entonces la ecuación reemplazamos, nos queda U a la 4 más 4U al cubo menos 4U al cuadrado más 4U menos 5. Y aquí en lugar de U ponemos 1, 1, 1 y 1. ¿Esto a qué va a ser igual? Me queda 1 más 4, porque 1 a cualquier cosa sigue siendo 1. 1 más 4 menos 4 más 4 menos 5. Entonces, menos 4 y 4 se hace 0. 1 más 4 es 5 y 5 menos 5 es 0. Y entonces U igual a 1 es una solución. Es decir, o por lo que U menos 1 es un factor de ese polinomio, todo este polinomio. Menos 5. Entonces, como es un factor de ese polinomio, lo podemos dividir. Podemos dividir U a la 4 más U al cubo menos 4U al cuadrado más 4U menos 5. Y aquí dividimos para U menos 1. Ok, entonces me falta U al cubo. Entonces me queda aquí U a la 4 menos U al cubo. Resto, se hace 0 y me queda 5U al cubo. Entonces ahora esto se convierte más 5U al cuadrado. Entonces se queda 5U al cubo. 5U al cubo menos 5U al cuadrado. Se resta. Esto se hace 0 y me queda U al cuadrado. Bajo el 4U. Y aquí me queda más U. Me queda U al cuadrado menos U. Restamos. Esto se va y me queda 5U menos 5. Y entonces aquí me queda más 5. Y aquí se queda 5U menos 5. Y si restamos, se elimina todo y me queda 0. Que eso sale, o sea, eso es obvio. O sea, es obvio porque ya sabemos que U menos 1 es un factor. Entonces,
tenemos que u a la 4 más 4u al cubo menos 4u al cuadrado más 4u menos 5 es igual a u menos 1 porque es un factor multiplicado por u al cubo más 5u al cuadrado más u más 5. ¿Cómo que ya van a ser las 7? ¿Qué? Bueno, ok, nos vamos de largo igual. Entonces, ahora que ya sacamos un factor, tenemos que seguir factorizando a la expresión que queda. Siempre y cuando se pueda, pero sí se va a poder. Ok, entonces, tenemos que seguir buscando qué números van a ser 0 a esa expresión. Ok, entonces, creo que aquí sí conviene usar, no sé, Ruffini, porque es más rápido, pero como no sé, pues estoy fregado. Entonces lo que voy a hacer es probar con numeritos. Voy a ver, con el 1, ¿qué pasa si pongo 1? Me queda 1 al cubo más 5 más 1 más 5. No, eso es imposible que dé 0. Esto no es 0. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que 1 no es un factor de esa expresión. Entonces, probemos con menos 1. Menos 1 me queda menos 1 más 5 menos 1 más 5. Y eso es igual a 10 menos 2 es 8. Y eso no es 0 tampoco. Entonces vuelvo a probar. Vamos a probar con 5. Entonces, si reemplazo 5... No, es imposible que dé, porque 5 al cubo más 5 más 5, estoy sumando puras cosas positivas. Esto nunca me va a dar 0. 5 al cubo más 5 por 5 al cuadrado más 5 más 5, eso nunca es 0. Entonces, el último candidato es menos 5. Entonces vamos a ver si menos 5 hace 0 esta expresión. Entonces, y yo creo que sí. Observe que menos 5 al cubo más 5 por menos 5, perdón, por menos 5 al cuadrado más menos 5 más 5. ¿A qué es igual eso? Me queda menos 5 al cubo más menos 5 al cuadrado, o sea, es 5 al cuadrado, y con 5 se hace 5 al cubo, menos 5 más 5. Claro, es 125, pero no importa. Porque estos con este se va, y este con este se va, y me queda 0. En definitiva, esto significa que, es decir, esto dice que u igual a menos 5 es una solución. Y si u igual a menos 5 es una solución, significa que u igual a 5. Entonces, u más 5, mandando el menos, lo paso a restar a sumar a la u, y me queda u más 5 es un factor. Es un factor del polinomio. Y entonces, volviendo a dividir, me va a quedar que u a la 4 más 4u al cubo menos 4u al cuadrado más 4u menos 5 es igual a u menos 1, u más 5
Y finalmente me queda u al cuadrado más 1. Ok, me salté la división, pero hay que ver que esto sale de dividir el término que quedaba. Esto dividido para u más 5 me queda u más 5 por u al cuadrado más 1. Y ahora sí, por lo tanto, ahora sí, tenemos que, si igualamos esto a 0, si esto lo igualamos a 0, esto significa que u menos 1, u más 5, u al cuadrado más 1, igual a 0. ¿Pero esto qué significa? Esto nos dice que u menos 1 es igual a 0, o u más 5 es igual a 0, o u al cuadrado más 1 es igual a 0. Y esto dice que u es igual a 1, o u es igual a menos 5, o u al cuadrado es igual a menos 1. Y esto dentro de los reales es imposible. Pero aquí no termina el problema. ¿Ok? Básicamente lo que habría que decir, este es el ejercicio que estamos haciendo. Hay que aclarar que nuestro referencial, el referencial de U, vamos a considerarlos los reales. Claro, porque si te dicen los enteros o los naturales, entonces, obviamente este man no te va a decir una solución, pero si estás dentro de los naturales, este tampoco es una solución, porque menos 5 no es natural. La única solución natural en ese caso sería 1. Entonces, dependiendo del referencial siempre, porque no solamente es de resolver, factorizar, igualar a 0 y ya, sino que tienes que ver, comparar con el referencial. Y los únicos que te dan solución, entonces, digámosle que las raíces o las soluciones son 1 y menos 5. Ok, entonces, nuevamente, y aquí, bueno, viene la importancia. ¿Por qué nos enseñan a factorizar? Factorizar es importante para poder resolver ecuaciones. Básicamente, el objetivo primordial de factorizar es resolver ecuaciones. ¿Y por qué resolvemos ecuaciones? Bueno, ya es cuestión de cada uno por qué resuelve una ecuación. Depende de la carrera. Pero bueno, entonces, resolvemos una ecuación factorizando, igualamos a 0 cada factor y vemos cuándo ese factor es 0. Y dependiendo de nuestro referencial, por ejemplo, si estamos hablando de algo de tiempo, no vamos a hablar de tiempo negativo, sino tiempo positivo. O si estamos hablando, no sé, de cantidad de personas, o sí, cantidad de personas, cantidad de objetos discretos, o sea, que se cuentan, no vas a poner una cantidad fraccionaria, no vas a poner un número irracional, bueno, no puede ser. Bueno, en fin. ¿Ok? Entonces siempre tienes que tener en cuenta el contexto de tu problema, cuál es la solución. Porque, por ejemplo, en estos ejercicios de las edades, ¿no? Que es el cuádruple, el doble de la edad o la edad elevada al cuadrado, pues vas a tener que resolver una ecuación y como aparece un cuadrado, posiblemente vas a tener una solución positiva y una negativa. O vas a tener una racional y una entera. Entonces no va, la solución de la edad no es la irracional, no es la entera, no es la, perdón, es la entera, no es la racional, es la entera. Entonces siempre tienes que ver el referencial del problema. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Entonces, hay algunas relaciones interesantes acerca de las raíces o las soluciones de un problema. ¿Ok? De una ecuación de polinomios. En el caso particular de los números, de la ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si tú factorizas tu polinomio, primero sacas factor común a y te queda x al cuadrado más bx más c. Entonces, si tú puedes factorizar esto, te queda x menos una raíz y x menos la otra solución. Ahora, si tú distribuyes, esto te va a quedar x al cuadrado menos R1 más R2 por x más R1 por R2. Entonces, si tú comparas los coeficientes, bueno, esto se convierte en ax al cuadrado menos a R1 más R2 x más a por R1 R2. Entonces, si comparas, bueno, a tiene que ser igual a pero ahora, este b tiene que ser igual a esto de acá, y este c tiene que ser igual a esta multiplicación de aquí. Es decir que b tiene que ser igual a menos a R1 más R2, y c tiene que ser igual a por R1 por R2. Y aquí salen unas fórmulas bonitas que te dice que la suma de las soluciones de una ecuación cuadrática es menos b sobre a. Y si tienes el producto, eso es c sobre a. En el caso particular de que a fuese 1, que es cuando tenemos, no sé, x al cuadrado menos 7x más 10, ¿ok? En este caso particular, a vale 1, entonces las raíces de esta ecuación son dos números que sumados te dan 7 y que multiplicados te dan c, que sería 10. Que es básicamente lo que nos enseñan en la escuelita. Nos dicen, mira, cuando vas a factorizar un trinomio de esta forma, tienes que ponerle más y menos, o menos y menos. ¿Y lo que? Busca dos números que sumados te den el término del centro y multiplicados te den esto. Bueno, ¿y por qué lo factorizamos? Bueno, para encontrar las raíces. Y aquí sería, bueno, dos números que sumados den 7, 5 y 2, y multiplicados den 10, 5 y 2. Entonces está bien. Entonces, esas son las raíces de esta ecuación. Y el caso se puede generalizar, pero esta idea es importantísima, porque hay muchos problemas también que se resuelven utilizando esto, que están, aquí, por ejemplo, consideremos este ejercicio de la tutoría 10. Te dice x al cuadrado más bx más c es igual a 0. Y sabemos que la suma de las soluciones es igual al triple del producto de las soluciones. Y me dice determinar 674b más 2022c. O sea, solo con esos pequeños datos, con esa tan poca información, te piden que resuelvas, que calcules eso. Entonces, pero ¿cómo lo encontramos o cómo sabemos qué es esto? Bueno, tenemos que usar estas fórmulas de aquí, que se las llaman las fórmulas de Vieta, se les da el nombre del matemático Vieta, que seguramente escribió mucho sobre eso. Entonces, tenemos que la suma de las raíces, recordando, eso es menos b sobre a, en este caso a vale 1, entonces no importa, y R1 por R2 es igual a c sobre a, pero en este caso es c sobre 1. Entonces, de esto partimos, pero me dan una relación. ¿Cuál es la relación? Que la suma es igual al triple del producto. Es decir, que la suma R1 más R2 es igual a 3 veces R1, R2. ¿Y eso qué significa? Eso significa que menos B
es igual a 3 veces C. Ajá. Y ahora yo podría expresar la ecuación ahora como x al cuadrado más b, o b lo puedo expresar como menos 3c, menos 3c por x, más c. Entonces, esa es la nueva ecuación. Y, ok, y esto de aquí lo podemos ver como 674, en lugar de b lo pongo como menos 3c, más 2022c. Y si multiplicamos 674, vamos a hacer trampa, vamos a usar la calculadora. 674 por 3, me queda 2022, que ya me lo veía venir. Entonces, vamos a olvidarnos de esto. Entonces, 674b más 2022c es igual a 674 menos 3c más 2022c. Bueno, c sigue siendo c, entonces no le pasa nada a él. Y esto se va a convertir en menos 2022c más 2022c. Y eso es 0. Y ahí está la respuesta. O sea, simplemente encontramos una relación entre b y c y vemos que ahora esta cosa es 0. Y algo similar, que con este terminamos por hoy. Nos dice, la ecuación 4x al cuadrado menos 7 raíz de... menos 4x al cuadrado menos raíz de 7mx es igual a menos raíz de m. Me dice que la suma de las soluciones de la ecuación es igual al doble del producto. Determinar todos los valores de m, es decir, todos los posibles valores que puede tener m. ¿Ok? Entonces, vamos a reescribir esta ecuación así. 7 menos m, x, más raíz de m, igual a 0. Entonces, primero, la suma de las raíces, ¿cuánto es? Es menos b sobre a. ¿Quién es b? O sea, b es el término que acompaña la x. Esto sería b. A es 4 y c es raíz de m. Entonces, R1 más R2, la suma de las raíces es menos b, sería 7 raíz de 7m, 7 menos m, perdón, sobre a. Y ahora el producto de las raíces va a ser igual a c sobre a, raíz de m sobre 4. Y nos dice que, ahora esto lo sabemos esto. Y ahora, la condición del problema es que la suma de las soluciones es igual al doble del producto. Eso significa que R1 por el problema, o ahora por hipótesis, tenemos que R1 más R2, la suma de las soluciones es el doble del producto. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la suma de las soluciones, ¿cuánto es? Es este numerito que está aquí arriba. Eso es igual a 2 veces el producto de las soluciones. El producto de las soluciones es raíz de m sobre 4.
Y ahora puedo simplificar este 4 y me queda que raíz de 7 menos m es igual a 2 raíz de m. Y ahora para resolver esta ecuación es sencillo, elevando ambos lados al cuadrado. Elevando ambos lados al cuadrado. Entonces me va a quedar, por un lado, 7 menos m es igual a 4m menos 2. ¿Quién sería menos 2? ¿Dónde sería menos 2? Ok, ya listo. Entonces nos queda que 7 es igual a esta m, la paso a sumar y me queda 5m. Y entonces m es igual a 5 séptimos. Perdón, 7 quintos. Y ahora, antes de decir que este es el valor de m, hay que comprobar. ¿Que comprobar qué cosa? Hay que comprobar que m pueda hacer eso. ¿A qué me refiero? Miren que aquí estoy sacando la raíz de 7 menos m. Estoy sacando aquí raíz de m. Y como vimos ayer, pues lo vi con los de matemática básica. Creo que los vi con los de matemática básica, cuando hablamos del dominio. Hay algunos pecados en los números reales. El primer, bueno, los mandamientos. No dividirás para cero. No dividirás para cero. Y el otro es no calcularás. Esos son los números reales. No dividirás para cero, no calcularás raíces cuadradas. Bueno, en realidad son raíces pares de números. De números negativos. Entonces, básicamente tenemos que ver que 7 menos 7 quintos no sea negativo y que 7 quintos sea mayor que 0. Es decir, por las condiciones del problema, 7 menos m tiene que ser mayor o igual que 0 y m tiene que ser mayor o igual que 0. Pero esto de aquí dice que con la conjunción de estas dos cosas nos está diciendo que m tiene que estar en el intervalo de 0 a 7. Y claramente esto pertenece al intervalo de 0 a 7. Entonces, m sí es un valor válido. Por lo tanto, el valor posible, el único valor posible, m es 7 quintos, cuadrito. Y ahora la pregunta, yo les pregunto, si m me hubiese quedado 8, por ejemplo, o sea un número mayor que 7, 7, 14, 15. Pongámosle que m me daba. Si m me daba igual a 15 medios. Si m me daba 15 medios. Entonces, ¿cuál hubiese sido la respuesta? ¿Okay? Recuerden que esto es 7.5 y eso es mayor que 7. Entonces, si m no me salía dentro del rango de m, o sea, de los valores posibles para m, ¿cuál era la contestación? ¿Cuál hubiese sido la respuesta? Chicos, ya, participen, que es lo último. Si me salía algo fuera del dominio o de los valores posibles para m,
¿Qué pasó? Se durmieron. Entonces, si me quedaba algo fuera del dominio posible, ¿verdad? Si me quedaba M no pertenecía a los posibles valores de M, entonces la respuesta es no hay solución o no hay valores de M posibles. O digamos que me quedaban dos valores distintos, entonces esos eran los valores posibles de M. O si me quedaban dos valores, pero uno se salía del rango, entonces solamente hay un valor posible. ¿Ok? Que bueno, ya veremos más adelante problemas donde pase eso, ¿no? Si pasaba algo así, no hay valores posibles de M. Esto es como que para que lo tengan presente, porque a veces uno por apurado resuelve el problema y no se da cuenta de que la solución que encontró no pertenece al referencial. Y bueno. Y listo. Es demasiado el contenido. Y bueno, hoy se vio que es demasiado. En fin. Entonces nos veremos ya el día de mañana, seguir trabajando más con estas tutorías. La 8 tal vez revisamos porque parece que están pidiendo unos ejercicios de ahí. Y seguir, y luego para terminar resolviendo ecuaciones en la tutoría de que eso ya es más, es menos de pensar, diría yo, es menos de pensar, es más mecánico el proceso. Digamos de funciones. No se supone que ya estamos, bueno, hablamos de funciones abstractas, no de conjuntos, pero nos interesan ya mismo las funciones reales. Bueno, creo que todos están en el grupo y si no, pues les envío el enlace. Recuerden que en el grupo puedan haber las grabaciones y ¿los qué? Y el cuaderno de OneNote. Sí, entonces listo, nos vemos ya el día de mañana.